11:3. Y le dirás tú, así dijo Jehová. Maldito el varón que no obedeciere la palabra de este pacto. Pero una palabra antes que dijo que no la oí bien. Así dijo Jehová. Así dijo Jehová, Dios de Israel. Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. El pacto es la Torá, la ley de Moisés y el Nuevo Testamento también, porque es un nuevo pacto. ¿Qué es obediencia? Obediencia es prestar atención, sumisión, escuchar con atención. Dios le dijo a los hijos de Israel, en especial a Saúl: ve y destruye a Amalek. Solo les voy a contar la historia porque voy a contar varias historias. Primera de Samuel, capítulo 15. Dios le dio una orden a Saúl y le dijo: ve y destruye a Amalek. Amalek era nieto de Esaú, según Génesis 36, 11, 12. Porque Amalek se le había opuesto al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto para entrar a la tierra prometida. Todavía le hicieron la guerra. Ve y destruye a Amalek. No perdones vacas, ovejas, niños, viejitos, viejitas, ancianos, príncipes. Destruye todo. Y dice la palabra del Señor que Samuel le dio la profecía a Saúl y le dijo: ve y destruye todo. Pero el verso 22 y el verso 23 dice la Biblia que Saúl obedeció con haber ido a la misión que Dios le envió. Obedeció, pero desobedeció, dejando con vida a Amalek, el rey de los moabitas, y se trajo lo mejor del ganado. Y cuando Samuel oyó los laridos, los bramidos de los animales, ¿qué es todo eso que traes ahí? Pues es lo mejor del ganado. Y también traigo al rey Amalek. ¿No te dijo Jehová que mataras todo? Sí, pero yo he traído lo mejor del ganado para Jehová. El verso 22 y el verso 23, alguien que lo lea. 1 Samuel 15, 22, 23, pero con voz alta. Dios le dio la orden a Saúl: destruye todo. ¿Y qué dijo Saúl? Léelo, José. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Oiga, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Para ahí vas a continuar. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los animales. ¿Y qué sigue diciendo? Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Mire, como que es la desobediencia, como pecado de adivinación y como idolatría. Amén. En otras palabras, la Biblia dice: ¿por qué me amáis, Señor, y no hacéis lo que te digo? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Dios le dio la orden a Saúl y Saúl no la cumplió por completo. Por eso Dios lo desechó de ser rey de Israel. Y por último, por ende, usted conoce la historia que después Saúl se fue porque ya Jehová no le contestaba ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta.
fue a consultar a la pitonisa de Endor, y dice la Biblia que Dios lo desechó para siempre. Saúl se perdió porque fue a consultar a una pitonisa. No solo perdió su trono, perdió su reino, sino que también perdió su alma por la desobediencia. El Señor dijo: obediencia quiero y no sacrificio. El rey Saúl sacrificaba miles de animales a Jehová. Es bueno el sacrificio, es buena la ofrenda que usted trae al altar, aunque sea $1 que dé, es bueno, porque así avanza el ministerio. Pero si usted no está en obediencia a Dios, de nada le sirve. A Dios no le agradan los sacrificios, le agrada la obediencia. Y Dios quiere que nos apartemos del pecado. Amén. Por orden de Dios le dijo: mata a todos los animales, las personas, hasta los niños, y mata también a Amalek el rey. Y Saúl desobedeció. Nosotros como cristianos no podemos cumplir un área de la Biblia y otra área pasarla por alto. Todo tenemos que obedecer la voz de Dios. Si a la voz de los hombres, a la voz de las autoridades, nos tenemos que sujetar. ¿Qué pasa si yo digo, no nos importa que nos vengan a llamar la atención porque está fuerte la música y les estorba a los vecinos? Al cabo que somos siervos de Dios. ¿Qué pasaría si insistimos y hacemos y no somos obedientes? Hay arresto y se cierra este lugar. Entonces mejor, hermanos, hay que obedecer, la obediencia. Gloria a Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no me obedeces? La clave no está en los sacrificios. Es bueno dar sacrificios, pero la obediencia es mejor. Juan 8:31: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice no hagas tal cosa, no la hagamos. Creyentes hay muchos, hermanos. Hasta los demonios creen y tiemblan ante la palabra, pero no obedecen. Nosotros tenemos que estar cubiertos con la sangre de Jesucristo, creer en el Evangelio y obedecer. Porque si solo cumplimos 2 áreas y no cumplimos la tercera, hay peligro. El Señor dijo: no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Decir Señor, Señor, lo dicen los católicos, lo dicen los mormones, lo dicen los testigos de Jehová, los adventistas, los solo Jesús. Y mucho pueblo cristiano dice Señor, Señor, pero no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos no creen en el Padre, solo creen en Jesús. Entonces ahí es otro problema. Por eso, hermanos, hay que creer como está escrito, porque el Señor nos advierte que tenemos que ser santos. Hay iglesias que enseñan: si tú vas a pecar, no te preocupes, ponte a cuentas con Dios y sigue tu camino. En el camino te arreglas con Dios. Pero el asunto está que si usted se muere en pecado, aunque haya confesado a Jesucristo, se va al infierno. Esto no es de salvo, siempre salvo, hermanos. Aquí dice la Biblia: el que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. Mire Dios cómo derramó su juicio sobre el pueblo de Israel por el pecado que tenía el pueblo de Israel, hermanos. Eran terribles los judíos. Dios les decía: no hagan tal cosa, y ellos obstinadamente hacían lo contrario. Hay muchos creyentes que creen a la palabra de Dios,
pero no obedecen. Cuando hablamos del pecado, no importa el nombre que tenga el pecado, sea adulterio, fornicación, borrachera, lascivia, brujería, lo que sea, estamos hablando de desobediencia. Es triste decirlo, pero muchos cristianos en las iglesias están en desobediencia, y toda desobediencia es pecado. Si Dios dice haz esto, hay que hacerlo, porque lo demanda Dios, no el hombre. Ustedes no me sirven a mí, ni yo les sirvo a ustedes. Le servimos al Dios vivo, amén. Y Él merece respeto, adoración, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, cuando los cristianos desobedecen, están pecando. Dios reclama obediencia. Los que obedecen no pecan. Los que no practican el pecado están en la perfecta voluntad de Dios y le obedecen. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, que es el poder que nos da Dios para amortiguar los miembros de nuestra carne, para no pecar contra Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza. Gloria al Señor. Efesios 5:18, hay una orden apostólica ahí, y dice la palabra: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo y no embriagarnos con el vino del mundo. Cuando la Biblia habla del vino, no solamente se refiere a la bebida embriagante, sino que se refiere a todo lo que embota la vida espiritual. Drogas, placeres, vanidades, mundanalidades, es embriaguez del vino de la ramera. Y no nos debemos de embriagar con eso, porque Dios nos va a llamar a cuentas. Jesucristo mismo en su cuerpo, hermanos, honró a Dios y decía: Padre mío, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Actuó en obediencia y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Siendo Dios, se humanizó y se humilló hasta la muerte, hermanos, en obediencia. Gloria al Señor. Y clamaba a Dios Padre que lo ayudara hasta el final. Le ofrecieron de todo, porque el diablo lo tentó a él en todo. Mateo 4:4 dice la Biblia que lo tentó en todo, pero no pecó, ni hubo engaño en su boca. Por eso Él conoce nuestro corazón y sabe cuando somos tentados, y le pedimos al Señor que nos ayude para ser obedientes. Gloria a Dios. Por eso el reto que tenemos es la obediencia. Usted puede ayunar 40 días, puede hacer muchas cosas, pero si no obedecemos, se puede morir todo desnutrido de haber ayunado, y Dios no acepta su ayuno y se puede ir al infierno con todo y ayuno. Hermanos, eso es tremendo. Por eso Dios demanda obediencia. Hagamos como Enoc, séptimo de Adán. Dice la Biblia que él caminó con Dios y Dios se lo llevó y no vio muerte. Usted tiene que caminar con Dios, tiene que vivir con Dios cada día espiritualmente, tiene que tener lugar en su corazón para Dios, caminar con Dios en el trabajo, en la calle, en la escuela, donde andemos, tiene que estar Dios con nosotros. Amén, amén. Agradar a Dios. Gloria a Dios. Y Dios se lo llevó para no ver muerte.
Los animales fueron más inteligentes que el pueblo que vivía en el mundo antidiluviano. La escritura dice que los animales entraron de dos en dos. Yo me imagino el pueblo viendo aquel milagro que Dios hizo, hermanos, viendo la vaca con su vaco, con el toro, por supuesto, la gallina con el gallo, la culebra con el culebro. Hermano, cada animal entraba con su pareja, el burro con la burra. Eran más burros los que no atendieron al llamado de Dios. Y la Biblia dice que Dios cerró el arca. Y cuando Dios cerró y empezaron a sentir las gotas de agua, entonces le dijeron a Noé: Noé, I believe in you, I trust in you, te creo, abre la puerta, Noé. Y solo había una ventanita que se podía ver para arriba. Noé solo oía los quejidos y los lamentos del pueblo, y la Biblia dice que perecieron y fueron ahogados todos, porque no obedecieron a entrar al arca. Nosotros podemos estar en el arca de salvación que es Cristo, pero hay demandas, hermanos. No es solo aceptar a Cristo y vivamos como querramos. Es hipocresía vivir en pecado, vivir en desobediencia, vivir en inmundicia y venir a la iglesia aparentando que somos hijos de Dios y por dentro es ser uno hijo del diablo. Que el Señor reprenda al diablo. La desobediencia, hermanos, es el virus más terrible de esta tierra. Es una plaga mortal. La peste negra mató en el 1914 cientos y cientos de miles de personas ahí en Europa. Pero la plaga de desobediencia que mata al mundo cristiano, no le digo al impío ni al desobediente, porque ellos, si no se arrepienten, por lógica se van al infierno. Pero la plaga que mata a los hijos de Dios es la desobediencia. Dios quiere hijos obedientes. Por eso dijo el Señor: muchos del reino de los cielos serán echados a las tinieblas de afuera. Y estaban en el reino de los cielos. No confiemos en nosotros mismos. No confíe en su propio corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Él es nuestra fortaleza. Él nos endereza en el camino. Si usted le falla a Dios por error o voluntariamente, reconcíliese con el Señor y dígale: ayúdame para no seguir pecando contra ti. Porque Dios le dijo a Moisés: al que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro. Mire, cuando Dios sacó del pueblo de Egipto aquellos millones de personas y Moisés los estaba pastoreando a todos, la Biblia dice que en lo que Moisés subió arriba, 6 días estuvo esperando en la cumbre. Al 7º día lo llamó Yahweh: métete a mi presencia. Y dejó a Josué a medio camino, pero Hur y Aarón se quedaron cuidando al pueblo. Y el pueblo, ¿qué le pasaría a aquel Moisés? Este líder no sé qué le pasa. Haznos dioses, Aarón, le dijeron. Y empezaron a colectar los zarcillos de oro de los niños y de las niñas, porque antes hasta los varones usaban aretes. Eran costumbres egipcias, paganas, que el hombre usara aretes. Y dice la Biblia que juntaron todo, hermanos, y Aarón les hizo un becerro de oro. Y ellos dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Habían visto la gloria de Dios y ellos rebeldes, hermanos, desobedientes. Cuando Moisés bajó, oyó las danzas, la alegría que tenía el pueblo abajo.
¿Y qué hizo Moisés? Él venía con las 10 tablas de la Torá, de los 10 mandamientos. Quebró las tablas en vez de haber agarrado el becerro de oro y hacerlo pedazos. Quebró la ley de Dios. Después dice la Biblia que metió al fuego el becerro de oro y les dio a beber agua de becerro. Qué rico es el caldo de res, ¿verdad? La sopa de res que le llaman. Pero tomar agua de becerro molido, hermanos, eso es ser terrible. Por desobedientes. Y después todavía el pueblo se le puso al brinco a Moisés. Y Moisés dijo: los que estén conmigo y con Jehová, háganse de mi parte. Y dice la Biblia que los de la tribu de Leví se acercaron a Moisés y cada uno puso la espada en su muslo y dijo: ahora vayan y ataquen a aquellos y mátenlos. Y fue mortandad la que el pueblo hizo entre el mismo pueblo, por desobedientes. Qué tremendo. La desobediencia es terrible. Por eso pidámosle a Dios que seamos obedientes, no como necios, redimiendo el tiempo, porque los días que vivimos son malos. Allá en Números, capítulo 20, del 1 al 13, habla la Biblia de los hijos de Israel. Llegaron al desierto de Sin y empezaron a murmurar contra Moisés. Moisés, nos sacaste de Egipto. Ahí habían higos, habían tomates, había cebolla, había toda clase de comida. Y aquí hasta de sed nos estamos muriendo, nosotros y nuestros animales. Pero Moisés fue sabio. No les contestó una palabra en la murmuración de ellos, sino que se fue a postrar al tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová descendió. Y dice la Biblia que Dios le dijo: ve, toma tu vara y háblale a la roca, y va a fluir agua de la roca para que beba todo el pueblo y el ganado. Pero Moisés, aunque era obediente y era manso, el pueblo lo hastió. El pueblo lo puso a él, hermanos, como les dijera yo, áspero, rudo, indignado, al extremo que les dijo: ahora van a ver la gloria de Jehová. Y el pueblo empezó a ver a Moisés y el acto que Moisés estaba haciendo. Y Moisés golpeó con la vara 2 veces la roca, y brotó agua, porque Dios es fiel y cumple su palabra. Y bebieron del agua, y todos vieron no a Dios en Moisés, sino que glorificaron a Moisés por la ira, por la soberbia que le entró en ese momento. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que rápido trató Dios con él y le dijo: yo no me santifiqué aquí, aquí tú tomaste la gloria, no me mostraste a mí, sino que te mostraste tú. Dios le dijo: háblale a la peña. ¿Y qué dijo Moisés? Oh rebeldes, y agarró la vara y golpeó la peña. Se mostró a sí mismo. No podemos golpear al pueblo. Lo que Dios dice se tiene que hacer, hermanos. Pero ¿qué pasó? Dios le dijo después: por cuanto no obedecisteis a mi voz, no vas a entrar tú a la tierra prometida, ni vas a introducir a este pueblo, tú ni Aarón, a la tierra prometida. La desobediencia, hermanos. Y la Biblia dice que de 125 años era Moisés. Primero subió de 40 años a la presencia de Jehová, después a los 80. Y 2 veces subió 40 días de ayuno. La primera vez quebró las tablas que Dios le dio, hechas por el ángel. Y después él tuvo que ir: ahora tú las vas a hacer, le dijo Dios. Y subió a la presencia de Dios a hacer las tablas de los 10 mandamientos. La desobediencia es peligrosa para nosotros, hermanos.
Por eso, aunque el pueblo reniegue por ciertas cosas, uno tiene que ir mejor y prestar la causa al que todo lo puede. Así tenemos que hacer nosotros. Lea el número 20, el 1 al 13 en su casa. Ahí en su casa lea qué pasó en esa historia, cómo el pueblo se rebeló. Nosotros creemos, Gloria a Dios. que el sacrificio de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermanos. Pero por eso aprendamos a obedecer. Moisés no contestó ninguna palabra, no los insultó. Instantáneamente la gloria del Señor descendió y Dios habló con él y le dio instrucciones a lo que debería hacer. Guíalos tú, le dijo. Y después Dios iba a derramar su ira sobre el pueblo de Israel. Allá estaban en danzas, estaban en desenfreno. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Voy a derramar mi ira sobre este pueblo. Y Moisés empezó a interceder por el pueblo de Israel. No los mates, Señor. ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste de Egipto y los mataste aquí en el desierto, Señor. Dios se indigna y también Moisés se indignó. Y dice la Biblia que Moisés le dijo a Dios que se arrepintiera de hacer lo que iba a hacer, derramar su juicio sobre ellos. No es que Dios tenga que arrepentirse de algo, sino que, por favor, Padre, detén tu ira, no consumas a este pueblo. Y más de 2 millones de personas fueron perdonados por la intercesión de Moisés. Nosotros tenemos un intercesor que intercede por nosotros delante del Padre de las luces, nuestro Señor Jesucristo, por su sangre, por su sacrificio bendito. Obedezcamos al Señor. ¿Cómo no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? Por cuanto no obedeciste a mi voz, le dijo Dios a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Sube al monte, solo vas a ver la Canaán, Jericó y todo eso, pero no vas a entrar. Y la Biblia dice que Moisés tenía 125 años, no usaba lentes ni tenía artritis. En su vigor Dios se lo llevó, lo escondió. Dice la Biblia que el ángel lo escondió, porque si hubieran enterrado a Moisés, el diablo lo desentierra y hace que lo adoren y que hagan cualquier cosa perversa contra la ley de Dios. Por eso en el monte de la transfiguración, aunque no entró a la tierra prometida Canaán, a la tierra terrenal, Moisés entró a la celestial, hermanos. Porque dice la Biblia que en el monte de la transfiguración se pusieron 2 varones con vestiduras blancas, los cuales eran Moisés y Elías. Fíjense. O sea que a Moisés el Señor se lo llevó. Por eso una persona cuando muere, hermanos, inmediatamente llegan los demonios y llegan los ángeles. Los ángeles de la muerte llegan a la persona. Si está en pecado, es mío, y se lo llevan para abajo. Pero si esa persona murió arrepentida, puesta a cuentas con Dios, los ángeles del Altísimo se lo llevan al reino de los cielos. Por eso tenemos que ser obedientes, hermanos. Podemos ser buenos con las personas, darles de comer, darles bebida, darles todo, pero si no obedecen al Evangelio, van a morir eternamente. Porque así es Dios. Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Y mucha gente juega con el pecado, juega con las cosas santas y piensa que, Diosito. Oh, yo tengo un cuatazo, me dijo uno un día. Chusito, me dijo, Chusito es mi cuate, él no me va a hacer daño. Y andaba bien borracho y drogado. Arrepiéntete, le dije, porque Chusito tú no lo conoces. Él es amor, pero es fuego consumidor.
Hermanos, por eso la obediencia nos es necesaria. Dios el fiel hizo el milagro, aunque Moisés les obedeció. Por eso usted no siga los milagros. Mucha gente hace milagros y todo porque Dios cumple su palabra. Pero Dios le va a dar la paga a cada uno conforme sus obras. Obediencia quiero, dijo el Señor, y no sacrificios. Usted puede hacer penitencias, ayunos, puede irse de rodillas de aquí a San Diego, gastar las rodillas, sangrar las rodillas en penitencia, pero si no hay obediencia, de nada le sirve. Pablo decía, de nada me sirve si yo pusiera hasta mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Por eso, hermanos, seamos obedientes a Dios. Obedezcamos a Dios. Obedecer a Dios es mejor que los sacrificios y prestar atención más que la grosura a los animales. Amén. Gloria a Dios. Hay que arrepentirse para poder entrar al reino de los cielos. Ningún sacrificio humano salva a las personas. Solo la sangre del Cordero quita el pecado del mundo. Hay que obedecer a Dios para ser limpios del pecado. Segunda de Corintios 9:3. Obedecer su palabra es obedecer al Evangelio. Si alguien solo dice, I believe in Jesus Christ, yo creo en Jesucristo, pero no obedece al Evangelio, por eso dice la Biblia que hay condenación para dos grupos: los que no conocieron a Dios, los impíos, los de otras religiones, y los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Moisés también volvió a desobedecer en otra ocasión, hermanos. La primera vez desobedeció, usted sabe, allá en el monte, cuando quebró las tablas. Ya le voy a hablar de la segunda. Primera de Pedro 1:22 dice que las almas se purifican por la obediencia a la verdad. Usted quiere purificar su alma en esta noche, siga la obediencia a la verdad, obedeciendo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque conocer la Biblia, ¿quién no conoce la Biblia, hermanos? Obediencia quiero, dijo el Señor, y no sacrificio. Gloria a Dios. Allá en Éxodo 31:18 y 32 del 1 en adelante, quebró las tablas y después las volvió a hacer. Por eso Dios puso a Josué a que introdujera al pueblo. Dios, hermanos, es amor, pero es fuego consumidor. Allá el primer milagro, la primera desobediencia fue cuando quebró las tablas por el becerro de oro. Y esos eran los dioses, decían ellos. La segunda desobediencia fue cuando Dios le dijo, háblale a la roca. Y Moisés, el hombre más manso de la tierra, con ira le pegó a la roca con la vara. Si era el más manso de la tierra, ¿cómo sería el mediano, aleluya, de la tierra, el más o menos? Siendo manso, mató a un egipcio y lo enterró. Siendo mansito. ¿Cómo la ve usted? La Biblia dice que cuando vio que estaban riñendo, mató al judío y lo enterró en la tierra, en la arena. Y en otra ocasión estaban otros dos discutiendo y le dice un hebreo a Moisés, ¿qué? ¿Nos quieren matar como mataste al egipcio la vez pasada? Y de ahí Moisés se tuvo que ir huyendo, el más manso de la tierra. Hermanos, por eso no hay que confiar en nosotros mismos.
Cristo intercede por nuestros pecados, hermanos, por el sacrificio que hizo en nosotros, en la cruz del Calvario por nosotros. Pero no abusemos. El que cree en mí, como dice su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. La presencia del Señor la tenemos que tener nosotros por la obediencia. ¿Van a haber estorbos para el Evangelio? Sí, va a haber estorbos. Yo le aseguro que si aquí tuviéramos payasitos y tuviéramos maquinitas de jugar, hasta billar y todo, hasta la policía nos cuida. Pero como se está predicando el Evangelio, nos ataca el diablo, hermanos. Porque en la vecindad hay un montón de brujos, marianos, santeros y muchos hijos del diablo que se oponen y no quieren oír la verdad. Pero nosotros nada nos va a pagar. Seamos obedientes, amén. Por eso, hermanos, vale la pena obedecer a Dios. Airaos, dice la Biblia, pero no pequéis. Usted se puede airar contra alguien en el aspecto de que ve el pecado de alguien y le diga: mira, sinvergüenza, estás en el púlpito y estás en pecado. Mira, sinvergüenza, estás en la música y estás en pecado. Pero no puede usted tomar una vara y agarrarlo a garrotazos. No podemos. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista le decía a Herodes: adúltero, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Al mismo rey, hermanos. ¿Y qué le costó? Que lo pusieran preso y lo decapitaran. Pero ¿dónde está Juan el Bautista ahorita? El más grande de todos los profetas, más grande que Moisés, más grande que Elías, más grande que todos los profetas, Juan el Bautista. Y no hizo ni un milagro, solo predicaba el Evangelio. Arrepentidos, le decía, y bautícense por el bautismo de arrepentimiento. Y no buscaba dólares, hermano. ¿Qué mansión tenía Juan el Bautista? Vivía en el desierto. Y su alimento eran miel y abejas. Abejas. Miel de abeja y langostas. Chapulines con miel. Qué ricos han de ser, hermanos. Ese era el alimento de Juan el Bautista. Pero su palabra era con poder, que ese le tiraba duro a los fariseos, a los religiosos. ¿Y cómo qué? ¿Demanda de qué? Ni buena ropa tenía, los trajes eran piel de camello, imagínense. Hermano, pero por eso los hombres de Dios vamos a sufrir por predicar el Evangelio. Pero es mejor sufrir por la verdad que sufrir por impíos. Obedezcamos a Dios. Obedecer a Dios es mejor que los sacrificios, y prestar atención más que la grosura de los becerros. En Deuteronomio 22, ahí vemos que, no lo vamos a leer, Dios le dijo que fuera al monte Nebo, y ahí miraría él a Jericó, pero que no entraría a la tierra prometida, porque golpeó la roca, y Dios le dijo: háblale. Y la roca representa a Cristo. Moisés no entró a la tierra prometida, pero por desobediente. Grandes hombres de Dios fueron desobedientes. ¿Se recuerda usted de Saúl? Ya hablamos de Saúl, que Dios lo ungió por rey, pero Saúl desobedeció, perdió su reino, su trono, y perdió su alma. Siendo poderoso, se fue al infierno. Balaán, ojos abiertos, pero caído. Dice Números, Balaam, Dios trataba con Balaam, y Balaam se iba a consultar la hechicería, la brujería, el espiritismo, los horóscopos, y toda la obra del diablo la practicaba Balaam. Y dice la Biblia que
cuando querían maldecir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, y Balac, un rey, le dijo a Balaam: maldíceme a aquel pueblo que ha salido de Egipto y yo te voy a dar buena feria. Le ofreció dinero, hermanos. Voy a consultar a Dios, dijo, y lo que Dios me diga, eso haré. Y dice la Biblia que fue a consultar a Dios y le dijo: Dios, no pueden maldecir lo que yo he bendecido. ¿Saben qué le dijo? Váyanse, váyanse. Y se fueron. Al poco tiempo venía una caravana de príncipes y más dinero. Ya Dios le había dicho: no vayas. Y ya se miraba convencido. Dijo: bueno, voy a volver a consultar a Dios. Si Dios me da permiso, entonces voy a ir a maldecirles el pueblo. Dios le había dicho que no fuera, hermanos. Está la voluntad de Dios y la voluntad permisiva. Y dice la Biblia, ¿qué pasó? Que si no es por la burra que lo detiene, el ángel lo hubiera matado. Así que, hermanos, Dios lo desechó, y dice la Biblia que el mismo pueblo de Israel mató a Balaam. ¿Dónde está Balaam ahorita? Lo que escribió fue bueno, era palabra de Dios, pero su vida se fue al infierno. Salomón, con toda su gloria, escribió bonito muchas cosas. Aquí están porque es palabra de Dios, pero su vida se fue al infierno por desobediente. En esta noche el Señor nos llama al arrepentimiento, a que volvamos a Él en obediencia. Tus caminos no son los caminos de Dios. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Queremos salvación y vida eterna, obedezcamos el Evangelio, obedezcamos su palabra. Hay cosas que nos demanda y no nos gusta obedecer, pero es menester obedecer a Dios antes que a nosotros mismos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, porque después vamos a tomar Santa Cena. Padre Santo, tu palabra se ha predicado, Señor. Tú nos llamas a la obediencia, Señor. Grandes hombres poderosos y fuertes cayeron en pecado de desobediencia. A uno les costó la vida, a otros parte de su cuerpo, y se arrepintieron al final. Estamos nosotros también en este caminar, Señor, en esta recta final. Tú nos pides obediencia. Esta noche yo le hago la invitación a su espíritu. Si usted cree que ha desobedecido a Dios y a su palabra en alguna área, esta noche arrepiéntase de veras y de corazón. El nuevo pacto está abierto. La Santa Cena la vamos a celebrar hoy, que significa muerte, sepultura, resurrección a una nueva vida, un nuevo pacto por la sangre del Cordero y comunión con Cristo, vida eterna por la sangre de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que no la come, el que no participa de esto, no tiene vida eterna. Es un acto de fe, es una conmemoración espiritual, pero lo hacemos por acto de fe, es un simbolismo. En esta noche, si usted se quiere reconciliar, vamos a tomar la Santa Cena, y la Biblia dice que si alguno la toma, pruébese a sí mismo, para no caer en juicio de Dios. La Santa Cena sirve para sanidad del cuerpo, para confirmación espiritual, para gozo en el espíritu, para madurez espiritual, para muchas cosas. Pero también sirve de juicio para que la tome en pecado. Por eso esta noche, si alguien se quiere reconciliar, antes de tomar la Santa Cena, repite esta oración. Padre Altísimo,
He oído tu palabra. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame con tu sangre. Enséñame a obedecerte, Señor. La obediencia es mejor que los sacrificios. Perdóname, Señor. Enséñame no a vivir en apariencia. Enséñame a vivir en la realidad de la vida espiritual que tú demandas. Limpia mi mente. Limpia mi corazón. Sana mi espíritu. Sana mi alma. En el nombre de Jesucristo, me reconcilio con Dios Padre por medio del sacrificio de Jesucristo. Me reconcilio con Jesucristo por medio de su sacrificio. Me reconcilio con el Espíritu Santo, quien me redarguye de pecado esta noche. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, Señor. Quiero estar en paz contigo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis maldades y mis rebeliones. Enséñame a ser obediente en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Santo, tú conoces los corazones, Señor. Los que se reconciliaron esta noche y pidieron perdón. Te ruego que los perdones, Señor, y los limpies de todo pecado, de toda maldad. En esta noche vamos a tomar la Santa Cena, Señor. Es un acto de fe y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu palabra dice que el pan representa el cuerpo de Cristo, que fue molido por nuestros pecados y que por tu llaga fuimos curados, y el vino representa la sangre de Cristo, que nos limpia y nos purifica de todo pecado. Tu palabra dice que somos limpios por la obediencia a tu palabra, la obediencia al Evangelio. En el nombre de Jesucristo vamos a leer tu palabra, Señor, para participar de este acto solemne.